Shalom mis amados y muy buenas tardes, bienvenidos a este su canal de Esfuérzate y sé valiente, donde la verdad siempre triunfa. Su servidor Alex García. Antes de comenzar quiero dar las gracias a cada una de las personas que se han tomado el tiempo de poder analizar, compartir y darle like a nuestros videos. ¿Con qué propósito? Para que el mensaje de salvación llegue a todas las naciones antes de que llegue el fin. Muchas gracias mis amados. El día de hoy quiero compartir un tema de una persona que me preguntaba concerniente a los hacedores de maldad. Entonces vine en este momento para poder compartir con ustedes este análisis concerniente a este versículo donde Yeshua hace esa expresión de que le indica a la gente que en algún momento decía o dijo que conocían a Yeshua y mismo decía que prácticamente no lo conocían. Acompaña 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. 1 de Juan capítulo 3 el versículo 4 nos dice: todo aquel que comete pecado infringe la Torá, y pues el pecado es infracción de la Torá. Mis amados, durante estas semanas he traído a ustedes temas concernientes a la ley, a la Torá, a los mandamientos de Dios. Pero ¿por qué hago énfasis en eso? En nuestra vida, donde quiera que estamos, trabajo que hacemos, realizamos, prácticamente en nuestra vida como seguidores del Mesías gira alrededor de ese tema que es la Torá. La misma Torá, los mandamientos escritos sobre el Pentateuco, que se conoce como el camino también, o la guía, o la enseñanza, es la que hace alusión y toma en pauta mostrarnos si nosotros estamos bien o mal delante del Eterno. Por eso que es bien importante que podamos entender en su totalidad la escritura concerniente a la Torá y cuál implica los mandamientos de Dios. Claro que sí, porque están en Éxodo 20 y Deuteronomio número 5. Pero este versículo nos dice que todo el que comete pecado infringe la Torá, pues el pecado es de infracción de la Torá. Eso nosotros lo sabemos, pero de antemano. Había compartido con ustedes en los versículos anteriores, videos anteriores, este tema. Pero esta palabra de Torá en el griego quiere decir anomía. En el inglés se tradujo como anarquía. Entonces, una anarquía viene tornándose un significado como un sistema que opera sin leyes, de cualquier tipo de índole de leyes. Nos estamos enfocando ahora en las leyes del Creador. El término anarquía es un rechazo total a las leyes. Entonces, pecado es vivir en anarquía. También el término de anomía es vivir en ilegalidad, o sea, reconocer algo que es legítimo pero no aceptarlo. Y esto lo estamos viendo o analizando desde la perspectiva de la Torá. A veces los hombres ponen aprueban o realizan leyes, y las mismas que van en contra de la Torá, en contra de Adonai, sin importarles, simplemente por su propio entendimiento. Entendamos que la paga del pecado es muerte, y eso nos trae a este punto de poder no llegar a ese punto, que pues nosotros seamos muertos por el pecado. Entonces, mis amados, lo que comentaba con ustedes es que lo que para el hombre es legal, para el Señor, para Adonai, es ilegal, concerniente a las leyes dadas por el hombre. Ahora también, ilegalidad es violar la Torá. ¿Por qué? Porque son palabras del Eterno y la gente no lo acepta. Entonces están dictándole ilegalidad a la obediencia o a las palabras del Eterno. También está catalogado como maldad e impiedad. Entonces, el término anomía del griego es infringir la ley e infringir la Torá. También la anarquía es vivir sin guía, vivir sin enseñanza del Todopoderoso. Ahora, mis amados, Yeshua enseña que no va a reconocer a los malvados, y por otro lado reconoce y llamará grandes a aquellos que obedecen la Torá, y les será llamados grandes en el reino de los cielos, a aquellos que guarden el mandamiento de Dios y que guarden la Torá.
Recuerden, mis amados, que los mandamientos de Dios en Éxodo 20 y Deuteronomio 5 están dentro de la Torah. Son los mandamientos, pero también tenemos las leyes de sanidad, tenemos las fiestas del Eterno que está en Levítico 11 y Levítico 23. También eso hace alusión a la obediencia a la Torah, también hace alusión a guardar las fiestas y hacerlas de la mejor manera, porque son fiestas del Eterno, son fiestas de Adonai. Entonces, mis amados, eso es lo que significa también la anarquía. Una vez más, vivir sin la guía y vivir sin la enseñanza del Eterno. Ahora, mis amados, para poder indagar profundamente en este punto donde dice que Él reconocerá y llamará grandes en el reino de los cielos aquel que guarda los mandamientos. Pero vamos a analizar estos dos versículos que he traído para ustedes el día de hoy. Acompáñenme a Mateo capítulo número 7. Mateo 7, el versículo número 21. Nos dice: no todo el que me dice Adonai, Adonai, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quieren entrar al reino de los cielos, mis amados? Dicen los que hacen la voluntad del Eterno, la voluntad de Adonai. ¿Y la voluntad de Adonai dónde está? En la Torah. Recuerden que el que esté en la Torah no es de que vamos a encontrar versículos donde nos dice algo como anarquista, sino estamos hablando de esto, de este tema de obediencia a la Torah. ¿Por qué? Porque es una forma de nosotros mostrarle al Eterno que queremos relacionarnos con Él, que queremos tener una relación más estrecha día con día a través de la obediencia. Y si nosotros queremos hacerlo, todas las pautas, estatutos, ordenanzas y leyes que el Eterno tiene para sus hijos están ahí. Lo que a nosotros nos toca es llegar a profundizar, entender y poner por obra, y de esa forma le estamos diciendo al Eterno a través de nuestra obediencia que queremos ser parte de su pueblo. Pero vamos a ir adelante. Mateo capítulo 7, ahí mismo, pero el versículo 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué estamos viendo aquí, mis amados? Estas personas que se expresan delante del Eterno de esa forma, de Yeshua, haciendo énfasis de Yeshua, son personas que en nuestro tiempo tienen un ministerio. ¿Y qué hacen un ministerio? Predican la palabra, prosperidad, bautizan personas, hacen cultos de oración, hacen cultos de alabanza y todo lo que muchos de nosotros hemos experimentado si es que hemos estado en algunos de sus lugares. Entonces, mis amados, él dice el Señor que muchos de ellos le dirán: ¿no bautizamos a fulanito? ¿No predicamos a Juanito en tu nombre? Pero la respuesta del Eterno es muy clara. Dice: no te conozco, ¿verdad? Dice el versículo 22: yo no te conozco. Y serán echados al lago de fuego por su desobediencia. Entonces, mis amados, el versículo número 23 nos dice: y entonces los declaré, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta es la respuesta que Yeshua HaMashiach le dijo y le dirá a aquellas personas que piensan que porque tienen un ministerio donde danzan, donde enseñan palabra que no viene del Eterno, que por tener un grupito piensan que serán merecedores del reino de los cielos. Entonces, mis amados, otra vez, la palabra del griego anomía y la anarquía es vivir sin ley y vivir sin Torah. Volvemos a repetir. O sea, Yeshua va a desconocer a los que vivan en anomía, en anarquía o pecado, infringiendo la ley y la Torah. Pero veamos lo que nos dice también en Mateo capítulo número 5. Mateo capítulo número 5, y vamos a leer el versículo 17, que nos dice: Yeshua nos indica que no penséis que he venido para abrogar la ley, o sea, la Torah. Él no ha venido a invalidar la ley ni la Torah. O los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. El término abrogar, encontramos ahí, quiere decir del griego kataluo,
que quiere decir derribar, deshacer, destruir, desvanecer, cortar. Él dice que no vino a hacer nada de eso, ¿verdad? Él dice, yo no he venido ni a derribar, ni a deshacer, ni a abrogar, ni quitar, ni destruir. Yo no vino a eso. Dice, yo no he venido a eso, a hacer eso, sino para cumplir. El versículo 17, cumplir, del griego es plero, que quiere decir terminar, rellenar, a completar, acabar, guiar, cumplir. Eso es lo que prácticamente vino Yeshua a enseñarnos a hacer. Porque recuerden que durante mucho tiempo, desde las tribus de Israel, de Egipto, y durante el poco tiempo de Babilonia y cosas por el estilo que encontramos en la escritura a través de la historia, los pueblos de Israel, de Jacob, se olvidaron de todo esto conforme fue llegando el tiempo. A los tiempos de Yeshua hubo necesario que él tuviese que venir para enseñar lo que no se estaba haciendo anteriormente. Encontramos que incluso los fariseos y los saduceos le mostraban al pueblo las leyes Takanot, que fueron leyes hechas por el hombre. Y prácticamente en ese entonces las tribus se dejaban reír por esas leyes que venían de los fariseos, las Takanot, y no tanto por las leyes de Dios, que son la Torah. Independientemente de que en la sinagoga se leyera la ley y los profetas, como Yeshua lo hizo en su tiempo, en su estadía aquí en la tierra, en aquel entonces, había muchas leyes que eran que eran hechas por el hombre, vaya, pero que no se mostraba en su totalidad lo que verdaderamente estaba en la Torah. Entonces, mis amados, el versículo 18 dice, porque es de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la Torah, hasta que todo sea cumplido. El versículo 18. Entonces, prácticamente, hablando de la Torah y de los mandamientos, Yeshua nos dice que tanto como tú y yo seremos llamados grandes en el reino de los cielos si guardamos, ponemos por obra y enseñamos la Torah. Vamos otra vez a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3, versículo número 3. Primera de Juan capítulo 3. Vamos a leer el versículo 4. Dice, todo el que comete pecado infringe también la Torah, pues el pecado es la infracción de la Torah. Ese fue el versículo de introducción, ¿verdad? En el versículo número 4 viene la definición del pecado, pero ahora vamos a leerlo desde el principio. Cuando entramos así de lleno a un versículo, es necesario que podamos entender el contexto para ver hasta dónde podemos llegar conforme al entendimiento que el Padre Eterno nos da a cada uno de nosotros a través de el escudriñamiento de la Escritura. El versículo 1 nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Adonai. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido en él. Y eso lo hemos experimentado en donde quiera que vamos. La gente critica, la gente admira, la gente declara nuestro tipo de expresión o cómo nosotros llevamos un tipo de vida cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la calle, cuando estamos en familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Torah está en nuestra mente, en nuestro corazón, y tenemos la facultad, el poderío del Eterno de poder identificar algo que va en contra de la Torah en nuestra mente, en nuestro corazón, y no lo llevamos a cabo. El versículo número 1 dice que el plan de salvación de Adonai a través de Yeshua no es aceptar y que nos limpie de nuestros pecados. No es que llegue, aceptamos y nos limpie de nuestros pecados y ya. Sino que nos dice que seremos adoptados, que seremos de la familia apartada, aquella familia apartada para Adonai por nuestra obediencia. Cuando aceptamos a Yeshua, vendremos o seremos llamados hijos de Adonai, hijos de Elohim. Y esto es un privilegio, mis amados. Es algo tan grande, tan bonito que desafortunadamente no todos van a alcanzar. Pero luchemos para que podamos ser parte nosotros de ese llamamiento de hijos de Adonai. Esto, un principio
Esto es un principio más grande y me refiero a la vida eterna que se ofrecerá a aquellos obedientes al Padre Eterno. Ahora vamos al versículo número 2 de Juan, que estamos leyendo, versículo número 2. Amados, ahora somos hijos de Adonai y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos ¿qué? Semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Dice que cuando se manifieste lo vamos a ver tal y como Él es. Pero para eso, mis amados, dice que nosotros tenemos que ser semejantes a Él. La salvación ha sido sellada en cada persona. Tenemos una promesa de salvación y Adonai ha sembrado en nosotros promesas de vida eterna. Ahora recuerden, mis amados, en los capítulos anteriores o en los estudios anteriores hemos tocado características y cualidades de Dios, de Adonai, que Él quiere que nosotros como sus hijos seamos reflectores o que reflejemos ese tipo de cualidades. Como Dios es fiel, Él es verdadero, nosotros tenemos que ser verdaderos, tenemos que ser fieles. Dios es justo, eso nos pide justicia. Dios es santo. Entonces, tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. El Señor es justo y verdadero y Él es todopoderoso también. Entonces, las cualidades que el Señor nos pide tienen que ser semejantes a Él. Para que Yeshua nos vea a Él en nosotros, tenemos que poner por obra y ser obedientes a su palabra. Pero esta promesa, mis amados, no será revelada en su plenitud hasta que Yeshua, el Mesías, regrese y celebre con nosotros el Yom Kippurim, o el Yom Kippurim profético, o sea, el día de la expiación, el gran día de la reconciliación. El Yom Kippur se conoce como el día de la expiación. En ese día se va a reflejar exactamente quiénes son. Versículo capítulo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, bendito Dios, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Otra característica, Dios es puro, ¿y qué nos pide a nosotros? Que nos purifiquemos a nosotros mismos. Y la forma de alcanzar a purificarnos a nosotros mismos es a través de la verdad, a través de la escritura, a través de la enseñanza, del aprendizaje y de la práctica de la Torah. Entonces dice que si vamos a tener la esperanza del regreso de Yeshua en el Mesías, si nosotros la tenemos, eso es lo que tenemos que reflejar. Y vamos a ser adoptados por Él. Que también vamos a ser hijos de Adonai. Y que vamos a ser semejantes a Él. O es una cualidad o un requerimiento que Dios tiene para nosotros, que dice que tenemos que ser semejantes a Él. Mis amados, después de todo esto, lo que yo puedo decir es que sigamos santificándonos a nosotros mismos a través de las obras. Estudiamos también de la fe y las obras. Muéstrame tu fe, sí, tus obras, y yo mostraré mi fe por mis obras. Entonces, a través de las obras y la obediencia a Adonai, recuerden que eso es vivir en justicia, vivir en santidad, ya que, como leímos anteriormente, son cualidades del Creador, porque Él es puro y es santo. Ahora sí, después de que leímos todo eso, leímos el versículo número 4. Todo el que comete pecado infringe la Torah, pues el pecado es la infracción de la Torah. Ve cómo desde el principio vemos cómo el Señor pide, hace una lista y se refiere al requerimiento de cada uno de nosotros. Y en el versículo 4 nos dice, ok, ya que esto está, entiendan este versículo. Todo el que comete pecado infringe la Torah, pues el pecado es la infracción de la Torah. Entonces, si nosotros podemos reflejar las cualidades de Adonai y Él pone en nosotros como el hacer de su buena voluntad, entonces prácticamente podemos discernir e identificar si hay algo en nuestra vida que nos está orillando a pecar en validar la Torah. Sigamos el versículo 5 y 6 de ahí mismo. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Amén. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni le ha conocido. Lo vamos a tomar contextualmente en términos hebreos. Nos dice, todo aquel que permanece en Adonai no infringe la Torah. Todo aquel que infringe la Torah no le ha visto ni le ha conocido. Y es obvio, mis amados.
¿Cuántas veces nosotros estuvimos infringiendo la Torah, no guardando el sábado, no guardando las fiestas del Eterno, consumiendo animales impuros? Y muchas otras cosas encontramos ahí, en nuestra vida pasada. Pero le damos gloria al Eterno porque a través de la Escritura podemos entender y aprender qué es lo que quiere para cada uno de nosotros. Entonces dice que todo el que permanece en él no peca, o sea, infringe la Torah, es un anarquista. Al contrario del que no le ha visto, no le ha conocido y será llamado ser de maldad y no será reconocido por Yeshua en su regreso. Mis amados, ahora que nos sigamos llamados creyentes, sigamos llamándonos creyentes, o prácticamente el seguir llamándonos creyentes no sirve de nada si no tenemos obediencia a Elohim. De nada sirve llamarnos seguidores de Yeshua, que proclamamos a Adonai, al Padre Eterno, pero si no somos obedientes a Él, de nada sirve, mis amados. Y recuerden que no seremos merecedores del amor y la promesa que Adonai trae para nosotros a través de su Hijo Yeshua HaMashiach. Espero que les haya enseñado ayudado en estos contextos de estos versículos, mis amados, y pues bueno, seguir adelante y con la gloria de Dios poder seguir luchando, aprendiendo y poner por obra lo que Él nos enseña. El Señor te pueda bendecir, es mi deseo y oración. Y recuerda que la verdad siempre triunfa. Feliz sábado, shalom.